Listo. Pues muy buenas noches a quienes estamos aquí reunidos en la casa de Carlos y de Karina Treviño. Muy buenas noches, es un gusto estar por acá. Y bueno, sobre todo porque el día de hoy vamos a dar continuidad a las pláticas que hemos tenido las últimas semanas. Bueno, ya ¿no? 2 semanas de entender y comprender cuál es el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Y bueno, pues va a ser un estudio con esa temática, ¿no? Que es distinto a lo que hemos venido haciendo en las semanas previas, que era seguir estudiando el libro de Mateo. Y como preámbulo, como primera actividad de la plática de Navidad, usualmente lo que hacemos es pedirle a uno de nuestros amigos, el que pues, nos comparta qué ha sido de su vida en cuanto a Dios, ¿no? Y a eso le llamamos testimonio. Entonces, en esta ocasión, quien nos va a compartir su testimonio es Jesús Islas, a quien ahorita le voy a ceder el lugar para que pues, nos dé su testimonio. Jesús, gracias. Yo soy Jesús Islas Orozco y este es parte de mi vida o parte de lo que yo considero mi vida. Bueno, yo nací el 22 de septiembre del año 1990. Soy el tercero de 4 hermanos, 2 hermanos mayores y una hermana menor por parte de mis 2 padres. Y durante los primeros 7 años de mi vida, pues viví con mis padres y mis hermanos en casa de mis abuelos. Después nos mudamos a una vecindad, en otra colonia cerca a la casa de mis abuelos, para que ellos nos cuidaran cuando mis padres se iban a trabajar. Cada día mis padres pues, se despertaban a las 5:30 de la mañana y nos dejaban en casa de mis abuelos, ya que pues como los dos trabajaban, pues nos cuidaban mis abuelos, principalmente mi abuela. Yo iba en la tarde en la escuela y mi madre, pues después de que salía de trabajar y después de que yo salía de la escuela, pues nos recogía y nos llevaba a nuestra casa. Terminé la primaria, pues más o menos bien. Nunca fui como un alumno de 10, pero me iba bien en los exámenes, entonces eso era más o menos lo que compensaba. Después terminé la secundaria, se podría decir como sin pena ni gloria, y yo pues no era muy disciplinado. Mis calificaciones pues no las consideraba ni buenas ni malas, ahora sí como dicen ni fu ni fa, como muy X el asunto. Cuando entré a la secundaria pues vi que era muy normal encontrar compañeros haciendo bullying. Digo, en ese tiempo pues bueno, desde antes, ¿no? Yo creo que siempre ha existido esto que le llaman el acoso escolar, o el término que inventaron o que le dieron nombre a esto que es el bullying. Y bueno, la dinámica era así constantemente, ¿no? También comencé y bueno, lo menciono porque pues me tocó ser parte de personas que me bulleaban y yo también pues participé en esta dinámica pues, de estar defendiéndote y cosas así, ¿no? También me comenzaron a invitar a fiestas donde sorpresivamente ya había compañeros, pues sí, de secundaria, de 12, 13 años, no sé, no recuerdo bien la edad, pues ya tomaban y ya fumaban, ¿no? Y dije, órale, yo lo veía, yo dije, pues normal, creo que eso es lo normal, aunque en ese tiempo pues yo no fumaba ni tomaba. Permítame un momento. Listo. Aunque yo pues no fumaba ni tomaba, pues vi que era como lo normal. Quién sabe si fue por las películas, no sé, pero yo lo vi como algo normal. Yo pensaba que lo hacía cualquier joven. El hecho de fumar, el hecho de tomar alguna bebida alcohólica. Y también en la secundaria recuerdo que pues había ya esta parte de los novios, ¿no? Entre chicos y chicas. Yo la verdad no entendía muy bien pues, a qué se refería o de qué trataba un noviazgo. Creo que nunca lo entendí hasta ya, pues yo creo que ya muy, hasta apenas, yo creo, pienso yo. Pero en ese tiempo pues veía que la gente pues, se hablaba, empezaban a tener noviazgos, ¿no? Pero claramente
y yo no entendía muy bien de qué se trataba, pero claramente a mí me empezaban a llamar y a traer las niñas, ¿no? Las chicas de ahí. Terminé la secundaria con un desempeño malo, sin embargo, al hacer el examen para el ingreso a la preparatoria, obtuve pues, un puntaje que me permitió quedarme en una preparatoria de la UNAM. Y bueno, en ese tiempo pues, me consideraba una persona tímida, con inseguridades y también alguien como soñador. Pero al momento de entrar a la preparatoria, pues fue un impacto para mí, ya que pues sentí como una gran libertad. Yo sentía que era libre ahí, ya que a diferencia de la secundaria, pues ahí nadie me cuidaba, nadie tenía que decirme cómo vestir, nadie tenía que decirme cómo peinarme, cómo cortarme el cabello, ni nada por el estilo. Y poder hacer lo que yo quería. Y también, pues ahí empecé a hacer, tampoco te decían si entrar a clases o no, entonces por lo tanto, pues hacía lo que a mí me apetecía, ¿no? En este caso, pues empecé a ir a fiestas, conocer amigos, salir con chicas, sin tener claramente qué quería hacer de mi vida. Y la verdad es que también en ese momento yo lo veía completamente normal. Decía, pues yo creo que a esta edad nadie sabe, yo creo que tampoco, entonces me sentía como más adelante lo averiguaría y me preocuparía de eso pues, en el futuro. En ese tiempo pensaba que tenía que conocer a la mayor cantidad de personas, estaba siempre buscando a quién conocer nuevo y conocer también a chicas, ¿no? Era algo que era una constante en mi vida. Y fue en la preparatoria cuando justamente empecé a tener novia, sin tener claro qué significaba esto del noviazgo, pues solamente pues, representó tener momentos placenteros. Eso era lo que hacía. No tenía claro compromisos ni nada, solamente era como estar con alguien, tenías la necesidad o sensación de querer estar con alguien y aunque tuve momentos agradables y placenteros, pues muchas veces pues no fueron agradables porque pues empecé a experimentar cosas que yo no conocía como los celos, la tristeza, la inseguridad y el dolor, ¿no? Porque pues era un desastre como me relacionaba yo y aparte pues era parte de esa misma dinámica, pues que llegaba a experimentar toda esta serie de emociones y sentimientos. Pero en ese momento recuerdo que poco a poco mi orgullo se empezaba a ser más grande, hacía lo que yo quería y solo me importaba disfrutar del momento y dejarme llevar por todos mis deseos. Terminé la preparatoria con un desempeño, la verdad, pobre, pero yo hasta estaba orgulloso porque el estándar de la gente con la que me relacionaba era que reprobaba y se quedaba un año más, pero yo lo logré hacer en 3 años, entonces para mí era un logro, aunque no fuera la verdad un logro, o sea, era mediocre, pero aún así, bueno, tuve esta posibilidad de ingresar a la licenciatura en psicología y en ese tiempo pues me fui a vivir cerca de la universidad y hubo un periodo donde relativamente viví solo. La verdad es que siempre estuve viviendo en muchos lados, poco inestable también de eso o muy inestable en esas cosas. Pero yo sentía que todo iba de maravilla, ¿no? Estudiaba en la universidad, salía con amigos, salía con chicas y hasta tenía una banda de rock en ese entonces. Todo estaba de maravilla, sin embargo, conforme pasaron los años, cada vez me impacientaba más, sentía que no estaba viviendo lo que se supone que tenía que vivir y creía que tenía que experimentar más. Tenía que salir a más fiestas, conocer a más gente y conocer a más mujeres, ¿no? A los 3 años de la carrera yo ya quería terminar lo más pronto posible. Mi situación financiera cubría con mis gastos de estudiante, pero pues yo quería más, ya quería experimentar más momentos, tener más dinero para ir a donde yo quisiera o ir más a fiestas, para comprarme cosas, con la finalidad, no me daba cuenta en ese entonces, pero era con la finalidad de poder sobresalir. Así que busqué, como no tenía dinero, busqué sobresalir a través de mi intelecto. Entonces me sentía yo un erudito, todo y que con mis conocimientos de psicología pues podía entender claramente de qué trataba la vida, ¿no? Entonces, lo único que pasó fue que pues me estaba pues volviendo cada vez más soberbio y arrogante. Y esto sumado a mi gran inestabilidad emocional, financiera, y pues en ese tiempo
pues ni siquiera pensar en mi vida espiritual. Aún así, yo sentía que estaba bien en mi vida, que estaba logrando todo lo que se supone que se tiene que lograr, estudiar una licenciatura, acabarla, terminarla y después pues buscar un empleo, ¿no? Al terminar la licenciatura, entré a cursos de superación personal, de liderazgo, me sentía pues que podía hacerlo todo, que yo podía lograrlo todo, que yo podía hacer lo que yo me propusiera solamente con mi pura voluntad. Y todo me parecía pues maravilloso, sentía que iba subiendo rápidamente en mi vida, pero como dice un dicho, que todo lo que sube tiene que caer. Y según yo, todo iba muy bien en mi vida, un joven como cualquier joven, ¿no? Tratando de salir adelante, consiguiendo objetivos y metas, pero pues todo esto era insuficiente. Sentía que, aunque yo sentía que iban a mejorar las cosas en un futuro, o que iba a conseguir las cosas que yo me proponía en un futuro, la realidad es que me sentía insatisfecho, me sentía frustrado, me sentía ansioso también porque las cosas no eran como a la velocidad que yo quería que fueran. Sentía que tenía que lograr más, tenía que tener más cosas, tenía que conseguir más metas para yo sentirme que era más exitoso. Me comenzaron a interesar temas como los negocios, con emprendimientos. Ahí estuve haciendo pues, también algunos negocios, por ejemplo, una anécdota con unas personas que conocí, nos asociamos, hicimos una agencia de capacitación y pues quebramos, o sea, también fue otro rollo, pero la realidad es que estaba fracasando porque pues yo me sentía mal, ¿no? Era una persona inestable emocionalmente y aparte muy orgullosa. Pensaba que tenía que lograr las cosas pues a mi modo, o sea, solamente tenía que ser como yo quería. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando salí de la carrera, pues yo dije, no me voy a meter a un trabajo donde tenga que cumplir ciertos horarios y ser como lo que ahorita le llaman Godín, ¿no? O sea, yo quería vivir mi propia forma y ganar dinero a mi propia manera, ¿no? Sentía que yo tenía que tener un trabajo que estuviera más a las condiciones que yo me merecía, ¿no? Recuerdo que en estos cursos me decían que tenía que lograr un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Pero la verdad es que no las tenía. Yo pensaba que en mi vida espiritual, por ejemplo, que es una cosa que me hablaban también, pues que esa cuestión era de una forma de cada quien vivía la espiritual como quería, ¿no? O sea, es un asunto individual y cada quien la vive como quiere y así yo lo pensaba. Yo había leído ya temas de religión, sobre budismo, judaísmo, filosofía védica, y muchas otras cosas. Y en la prepa, pues también recuerdo que había leído la Biblia, ¿no? Como como una lectura que nos habían dejado. Y entonces pues yo sentía que sabía mucho al respecto, pero pues yo decidía la forma en cómo vivía mi vida espiritual, que nadie me tenía que decir cómo tenía que vivir mi vida espiritual, ¿no? Yo ya tenía el conocimiento suficiente para yo según estar bien. Pero bueno, todas estas cosas que me pasaron en una ocasión, por quedar bien alguien me invitó a una iglesia y pues yo dije, pues voy, porque quería quedar bien nada más. Y ese día recuerdo que el predicador hablaba sobre la fe y me dejó reflexionando sobre el asunto. Decía yo, bueno, pues sí tiene sentido. Sin embargo, recuerdo que cuando entraba y veía a la gente, pues yo dentro de mi arrogancia dije, estos son unos fanáticos, ¿no? Estos son una bola de fanáticos y pues lo único que estaba haciendo era juzgarlos desde mis pensamientos y desde mi interior. Posteriormente, platicando justamente con una amiga de la universidad, le conté esta experiencia y ella me contó que ella iba a un lugar donde le daban estudios de la Biblia y me invitó a una reunión con la persona que ella le enseñaba. Sí estaba interesado dentro de mis propias pensamientos, soliloquios. Yo lo único que decía, bueno, pues sí, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica esto. Si allí estudian, ella decía, nosotros leemos la Biblia, dije, pues yo quiero leer la Biblia, seguramente hay algo importante ahí, porque
pues ahí está, ¿no? Y es parte de nuestra cultura y es parte de lo que... O sea, hay algo importante que debe decir ahí. Yo decía, ese era mi discernimiento, ¿no? Y acordamos pues reunirnos para vernos el domingo 24 de octubre del 2014 en un restaurante que aquí en México se llama Vips. No sé qué otros países si haya Vips, pero aquí se llama así un restaurante. Llegué al lugar acordando, después llegó mi amiga, más o menos lo que recuerdo, y por último llegó esta persona que le enseñaba a mi amiga. Cuando vi a aquella persona me sentí pues bien, porque era una persona amable y atenta, y eso me causó la verdad intriga. Pues yo iba un poco como curiosidad, pero también reserva, porque dentro de mis prejuicios, pues yo decía, es que espero que no sea una secta o una cosa ahí rara, ¿no? De que, no sé, tenía yo mis ideas. Y al estar en este restaurante me comenzó a hablar de la Biblia. Me dijo varios versículos, yo la verdad no lograba entender mucho de lo que me hablaba, pero al estar con esta persona, pues sentía que esa sensación de que era amable, que era atenta, que pues me sentía como seguro, no me sentía como que, ay, me están imponiendo algo o raro, ¿no? Eh, y me empecé a dar cuenta que todo eso que yo aparentemente me sentía bien, pues la realidad es que no estaba tan bien, porque yo sentía una tranquilidad y una paz en ese momento, aunque no le entendiera muy bien de lo que estábamos hablando, pero me sentía en paz y decía, ok, me hacía darme cuenta que no estaba muy bien como yo pensaba que lo estaba, ¿no? Me preguntó el motivo, esta persona me preguntó el motivo por el cual me había interesado en leer la Biblia, y yo le dije que me interesaba conocer más sobre lo que decía y entenderla desde un aspecto pues intelectual, desde un aspecto de curiosidad y de pensar que así yo iba a encontrar algo. En ese momento esta persona me dijo que aunque yo la leyera toda, no la iba a entender. Eso la verdad me intrigó, pero me incomodó mucho, porque dije, ¿esta persona acaso está dudando de mi capacidad para leer y para entender una lectura? Me ofendió, la verdad, ¿no? Pero pues dije, ok, nada más me quedaba callado y escuchando. Sin embargo, ella mencionó que no le entendería porque la Biblia no se lee con el intelecto, sino con el Espíritu, y para poder recibir el Espíritu necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón y entregárselo y entregarle mi vida. Yo la verdad no entendía muy bien, por ejemplo, eso de entregarle mi corazón. Yo decía, ¿cómo es posible que le voy a entregar mi corazón sin que yo me muera, no? O sea, ¿cómo me lo voy a sacar? Mi pensamiento era muy de ¿qué está hablando? No suena interesante, pero no te estoy entendiendo. Ah, como no entendía, que no podía entender por qué le tenía que dar mi corazón también, y por lo tanto tampoco podía entender por qué yo le tenía que entregar mi propia voluntad a alguien que ni conocía y que ni siquiera sabía que existía. O sea, todavía ni siquiera había decidido yo según que creía en Jesucristo, ¿no? Pero ahí fue cuando me dijo que tenía que aceptar que había pecado y que necesitaba arrepentirme. Lo primero que dije, la reacción de del pecado fue como, ok, espera, ¿no? O sea, pues yo no soy tan malo, o sea, yo no he hecho algo terrible, no he asesinado, yo pensaba en algo como muy malo, el pecado. No sabía qué significaba el pecado, pero sabía que era algo muy malo, y decía, pues no, o sea, no sé. Pero todavía dentro de mi mente yo dije, ok, como me gustaba conversar conmigo mismo, dije, bueno, tal vez en su concepto lo sea. Dije, vamos a seguir escuchando. Y entonces, cuando dijo que me arrepintiera, pues sí me arrepentí. Y yo me consideraba que era una persona buena, sabía que había cometido errores, pero la palabra pecado pues era muy fuerte para mí. Al final esta persona me dijo que haría una oración y que si quería podía hacerla en ese momento cuando llegara a mi casa. Ella hizo una oración y yo la escuché, pero cuando regresé a mi casa me sentí pues cansado, triste, y me sentí que no estaba tan bien como yo pensaba. Llegué al departamento que apenas me había cambiado con mi hermano, que apenas sí estaba amuebleado, ya no tenía nada, básicamente ahí era como unos cuantos muebles y un colchón para mí en mi parte o en mi habitación. Solo fui directamente y me rendí y le dije,
Señor, y todavía me acuerdo que lo hice como dudando, y en mi mente dije, si es que existes, me rindo, quiero que tomes mi vida, perdóname por haber pecado y por haber lastimado a otras personas y lastimarme a mí, y ya me cansé, haz lo que quieras con mi vida. Recuerdo que pues sí me fue algo que me conmovió porque me hizo llorar y me quedé ahí, me acuerdo, recostado, ¿no? Pero pues ese fue el comienzo, ¿no? Al siguiente jueves fue a un estudio bíblico con esta amiga que me había invitado. Vi que era una casa y eso a mí me sorprendió, ya que tenía la idea de que pues, era un templo o una iglesia o algo que, pues sí, una iglesia como un edificio, ¿no? Escuché la prédica y al final me regalaron un librito que se llama El Evangelio de Juan. El pastor me dijo que lo leyera 3 veces y fue así, me leí 3 veces el Evangelio, después me regalaron una Biblia, comencé a leer el Nuevo Testamento y a la par pues estuve tomando estudios los sábados con el pastor, en donde poco a poco pues me fui dando cuenta pues que no era tan bueno como yo pensaba. Hubo versículos en la Biblia que a mí me confrontaron, muchos, pero recuerdo uno a los inicios, como el de Mateo 5, 27 y 28, que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Recuerdo que yo mismo trataba de justificarme y le pregunté al pastor, el adulterio es solamente para personas que están casadas, ¿verdad? O sea, yo no aplico, ¿no? Pero él me contestó, no, es toda relación fuera del matrimonio. Y yo dije, ok, ¿no? Dios me fue mostrando que había estado viviendo una vida en pecado. Eso fue la realidad. La Biblia, cuando la leía, me di cuenta que sí, que había pecado y que era un pecador. Vivía una vida de libertinaje que me causó mucho dolor a mí y a otras personas, pero gracias a Dios, poco a poco mi fe, mi creencia en Dios fue creciendo. Dios fue transformando mi vida, mi forma de ver la vida, me dio una nueva perspectiva acerca de muchos temas, con respecto al trabajo, con respecto al dinero, con respecto a las relaciones humanas, de ser una persona inestable, de no durar en ningún empleo. Pues, de hecho, estuve en una universidad trabajando por 5 años, aunque ya salí de ahí, pero pues para mí eso fue algo que no lo esperaba. Y bueno, pues ahorita tengo un poco de negocio, un negocio en donde tengo ahí trabajo y también aquí trabajo con Carlos en otras cosas para Dios. Entonces, vivir de un estado depresivo, hoy pues la mayor parte del tiempo pues siento paz, ¿no? La relación con mis papás, por ejemplo, mejoró, también mi perspectiva pues sobre muchos temas cambió, ¿no? Como recuerdo este versículo de Mateo 6:31 que dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy sigo pensando que soy un pecador, que hice muchas tonterías en el pasado y la verdad sé que no merezco el perdón de Dios, pero Dios me ha perdonado por medio de Jesucristo y quiero pues cerrar con este versículo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, son solamente algunas cosas, de las cosas que me han pasado después, habría muchas otras cosas más, pero no me quiero llevar más tiempo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Tu historia, los detalles que nos comentas y la manera en que Dios actúa en tu vida, pues vamos, nos da muchas perspectivas distintas y también a quien no conoce a Cristo, pues esperanza, ¿no? Porque la vida cambia cuando tiene uno una relación con Dios, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya entrando en la materia del día de hoy, como decíamos al principio, y esta vez tampoco es la excepción, el estudio de hoy, que se llama El verdadero significado de la Navidad, pues tiene mucha relación con lo que nos acaba de compartir Jesús. Tiene mucha relación porque, bueno, vamos a descubrir cuál es un significado verdadero de lo que conocemos como Navidad, ¿no? Bueno, de inicio decir, ¿no? Como empezaban algunas de mis clases en Derecho, ¿no?
te voy a platicar qué es la Navidad, pero primero te tengo que decir que no es la Navidad, ¿no? Así empezaban mis clases, ¿no? Vamos a hablar de el crimen, pero primero te voy a decir qué no es el crimen, así, ¿no? Así un poco vamos a utilizar esta vez, ¿no? Entonces, ¿qué no es la Navidad, no? Yo te podría decir que no es Navidad muchas de las cosas que vemos cotidianamente en esta época de diciembre, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que empieza la época de Navidad? Bueno, pues si trabajas por el centro del país, ¿no? Allá en el Zócalo, ponen unos adornos magníficos, ¿no? Campanitas, nochebuenas, árboles iluminados, ¿no? Aquí, para entrar a casa de Carlos y de Karina, pues vemos unas casas magníficas con cada vez más luz. O sea, cada año hay como una especie de competencia por poner cada vez más luces brillantes, ¿no? Muchas cosas bonitas, ¿no? Unos señores disfrazados de rojo, barbones gordos, ¿no? Duendecitos, regalos, luces que simulan ser bastones de dulce y regalos, ¿no? Y todas tintileando y además las dejan toda la noche, ¿no? Obviamente a los niños les encanta, ¿no? Van y quieren ir a ver y hacen caminatas solo para ver las casas iluminadas, ¿no? Y ya, tú sabes, solo por andar en la calle, que empezó una época distinta, ¿no? Los burócratas, la raza a la que pertenezco, y que decía Jesús que no le gustaba, ¿no? El aguinaldo. O sea, para quien trabaja en una oficina, pues sabes que es la época de diciembre porque te llegó un pago extra, ¿no? Entonces también hay gente que se emociona porque pues, tengo aguinaldo, ¿no? Otras personas, las más sociables, pues, dicen es que esta es la época en la que veo a gente que no vi durante el año o que ya tiene años que no veo, pero en esta época me hago un tiempito y voy y tengo convivencia, ¿no? Obviamente, pues la convivencia te lleva a las fiestas, ¿no? Y bueno, aquí en México nos pintamos para esas cosas, ¿no? Porque tenemos lo que le llaman posadas, ¿no? O sea, creo que ya empezaron y se terminan el día 24, ¿no? O sea, son como 10 posadas o más. En todas ellas, pues se comparte comida, se hacen ciertos rituales, se parte una piñata y se toma bebida y comida, ¿no? Junto con esto, pues hay tradiciones mexicanas, ¿no? Esto que decíamos de romper la piñata, de tomar ponche y luego ponerle al ponche otras cosas, ¿no? Pues también es una tradición como muy mexicana, ¿no? Intercambios, ¿no? Porque hay que intercambiar, porque pues ni modo que nos regalemos, ¿no? Entonces junto con los intercambios vienen los regalos, ¿no? Y también mucha gente se emociona porque el intercambio pues es esperado, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a regalar y quién me va a regalar a mí, ¿no? Y de ahora ya hacen las dinámicas de el amigo secreto, ¿no? O sea, que le des pistas de qué quieres que te regalen, ¿no? Comida, bebidas de la temporada, ¿no? O sea, los almacenes te ponen comida que no hay en otra época, ¿no? Dulces que no encuentras más que en esta época. Algunas cadenas de café solo te ponen la bebida de Navidad, ¿no? Y en el resto del año no puedes encontrar esa bebida. Y el sándwich especial de pavo navideño y ese tipo de cosas. Y a mucha gente eso la emociona, ¿no? Como decimos, fiesta, ¿no? O sea, desde que inicia diciembre, ¿no? Y ahora cada vez más temprano, porque pues ahí en mi sorpresa, ahí en mi oficina, pues no era ni 20 de noviembre, ya había adornos y ambiente, ¿no? De diciembre, ambiente navideño, ¿no? Esta es la parte que, digamos, emociona a muchas personas, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que frente de todas estas cosas, casi siempre hay otra cara que hace que las personas, al final,
no disfruten todos estos ambientes, todas estas cosas. En principio, ¿qué nos encontramos? Si tienes que adornar, si tienes que convivir, si tienes la obligación de ver y regalar, de desembolsar para el intercambio, para los regalos de la familia, del vecino, del que está allá enfrente, de darle un detallito a no sé quién, bueno, pues estás gastando mucho. Y pues de pronto el aguinaldo ya no es suficiente. Entonces lo que tienes en esta época es despilfarro, consumismo. Y esto lo saben muy bien los que venden todas las cosas, ¿no? El despilfarro te lleva a la deuda. Y también una tradición, una frase mexicanísima es esta de la cuesta de enero, ¿no? O sea, porque en diciembre nada te preocupa, das el tarjetazo, pagas lo que no podías pagar, pides prestado, o sea, te gastas el de aguinaldo, pides prestado, y también las empresas lo saben y te ponen el crédito fácil con una tasa de interés atractiva para que pues, también te embarques con cosas que no necesitabas el resto del año, pero ahora nace la necesidad de pues, comprarte una pantalla más grande, renovar tu computadora, ¿no? Todo esto te lleva a este gasto excesivo, a acumular deuda, y la deuda, en una persona normal, genera tensión, ¿no? Y esta tensión también está en estas prácticas, ¿no? Porque sí es cierto, hay convivencia, pero también hay muchos conflictos. Y no lo digo yo, son las estadísticas del país, ¿no? En esta época, en diciembre y en enero, es donde hay muchos conflictos familiares, ¿no? ¿Derivados de qué? De este consumismo, ¿no? Si alguien pone el freno a la compra, ¿qué tacaño eres? Y del tacaño pasas al reclamo y del reclamo al conflicto, ¿sí? Del conflicto de solo hablar y de solo reclamar y de solo decir una mala palabra, muy fácilmente y de manera muy rápida y mucho en esta época se puede pasar a la violencia de pareja, ¿no? A ahora reclamar cosas que estuviste guardando el resto del año, ¿no? O reclamos laborales, ¿no? Esto que les platicaba con emoción del tema del intercambio, pues en ambientes laborales que no son buenos, pues se presta a todo tipo de conflicto, ¿no? ¿Cómo me voy a regalar fulano? ¿Cómo le voy a regalar a sutana? Y entonces hago algo que le moleste a través del regalo. Y ya tienes nuevo conflicto, ¿no? Todo esto pasa, ¿no? Y bueno, de esto deriva también otro gran problema que se da mucho en esta época, que es el abuso de la comida, ¿sí? Muchos terminan en hospitales por crisis de diabetes, de hipertensión, etcétera, porque no hay freno en cuanto a lo que consumes. Porque en todos los lugares a donde vas hay antojitos, hay todo esto disponible y además la obligación de comprarlo, ¿no? También tienes el abuso del alcohol. En esta época tienes un flujo de alcohol, entre otras cosas porque cuando se sabe que cae el aguinaldo, o sea, el Buen Fin, la oferta de todos los almacenes es alcohol. Llévate la cuarta botella gratis. Compra 3, pero llévate la cuarta gratis. O sea, te estás llevando 4 botellas de alcohol. Cuando no necesitas ni una, pero bueno, te llevas las 4. ¿Por qué? Pues porque viniste a hacer el súper y te dicen, mira, pues por la módica cantidad de 2,000 pesos te llevas 4 botellas. ¿No? Cuando no necesitabas llevarte 4 botellas. Aprovechas la oferta. Y bueno, si tienes las 4 botellas en tu casa y estás en este ambiente de convivir, pues a todos les das un trago. Y a donde vas te ofrecen un trago. Y entonces hay gente,
hombres y mujeres, que empiezan una, ¿cómo le dicen? El maratón, ¿no? Guadalupe Reyes, ¿no? O sea, hay quien se lo toma así solo de la fiesta, pero hay quien se lo toma de la ingesta de alcohol. Bueno, con la ingesta de alcohol viene otro cúmulo de problemas todavía más fuertes que se dan mucho en esta época. Accidentes viales de gente intoxicada. No por nada, en este país se ponen alcoholímetros. Hoy que triplican los horarios del alcoholímetro en el periodo de final de noviembre hasta enero. Eso lo escuché apenas como reporte de las autoridades de esta ciudad. O sea, el triple. O sea, tenemos a los policías del alcoholímetro ocupados 3 veces más, doblando turnos para poder contener este problema. Y aún así, ayer alguien en el periférico, desbocado, atropella a alguien, ¿no? O choca con una barda y queda alguien muerto. O se destroza un auto en 2, ¿no? Bueno, pero este abuso del alcohol también al interior de las familias pues, hace que el freno que tenías de solo discutir y decir una palabra mala pase a la acción, ¿no? Porque el alcohol, entre otras cosas, te produce desinhibición. Entonces, te quitas el freno y entonces si estás en tu corazón odiando a esta persona porque te está diciendo algo que te hiere, pues pasas a la acción y le pones un golpe, ¿no? Violencia familiar, denuncias por algunos delitos de lesiones, es lo que se da, ¿no? Ministerios públicos también trabajan horas extra en la época de diciembre, ¿no? Entonces, esta es la otra cara de esto que parece hermoso, ¿no? Al final, ¿qué nos pasa a quienes estamos vamos a decir que andamos en el mundo y tenemos este mal arreglo de las cosas, ¿no? Estas malas tradiciones, ¿no? Pues que termina la época de Navidad, o sea, termina diciembre, las fiestas como se le llaman, y el individuo, hombres y mujeres, terminan desgastados en lo económico, desgastados en lo emocional, algunos con graves consecuencias por tener un accidente, más gordos porque comimos de todo, ¿no? Enemistados con personas que pues decimos querer, ¿no? Y en conflicto. Termina esta época y las personas tienen una sensación de vacío y añoranza de que una época buena se fue, cuando en realidad no fue época buena, porque pues lo que estamos diciendo es, fueron un montón de broncas, ¿no? Pero tienes esa sensación, ¿no? Es una sensación de vacío al final de algo que todo mundo piensa y lo tiene como un concepto de algo hermoso, de una época buena, ¿no? Entonces, eso que te acabo de platicar, todo ese conjunto de cosas, no es la Navidad, ¿no? O sea, todo para decir que eso no es la Navidad, ¿no? Ahora, ¿qué sí es la Navidad? ¿No? ¿Qué sí es la Navidad? ¿Y por qué el inicio de las cosas de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto? Bueno, creo que es muy difundido, se sabe mucho, que la Navidad es nacimiento, ¿no? Viene de la palabra natividad, ¿no? Que es el nacimiento de alguien, ¿no? Ahora, se celebra cada año y se celebra, pues ya con todo esto que dijimos, ¿no? Con un montón de festejos y cosas. ¿Por qué? O sea, ¿quién nació que motiva una celebración? Ah, bueno, Benito Juárez el 21 de marzo en México, ¿no? El benemérito de las Américas. Sí, pero la Navidad se celebra pues, en Estados Unidos, Canadá, hacia abajo, en Europa, vamos a decir, en el mundo occidental, casi en todos los lugares, ¿no? Y en muchos lugares de otros lugares geográficos, ¿no? Y se hacen
múltiples festejos en todos esos lugares, con muchas diferencias, ¿no? Pero lo relevante es, se celebra el nacimiento de alguien, pues yo te podría decir, universal, ¿sí? Entonces, primer dato que te tengo que dar, ¿no? La Navidad es el nacimiento de alguien importante, ¿no? Y bueno, ¿quién puede ser más importante que alguien que se le cuenta antes y después para decir el tiempo, ¿sí? Y pues nuestra era, ¿sí? Nuestra época, estamos en el año 2024, después de Cristo, ¿sí? Entonces es a ese nivel que esta persona es importante y relevante, ¿no? Entonces este es un hecho histórico documentado, ¿no? Decía hace un ratito Jesús que los cristianos tenemos esto como una cosa que nos hace parecer fanáticos, ¿no? O sea, lo importante es Cristo, siempre es Cristo, hablamos de Cristo y decimos Cristo. Bueno, pero los historiadores también hablan de él, lo han investigado, lo han documentado y el tiempo de Occidente se cuenta antes y después de Cristo. Entonces, la relevancia de Cristo, te digo, es histórica. Para nosotros los que creemos en Dios y en Cristo, es de la mayor importancia, porque además de ser un evento histórico que parte el tiempo, es relevante, importante y yo te podría decir preeminente, porque va a resolver su nacimiento y su obra un grave problema, ¿sí? El problema, el gran problema del hombre, ¿sí? Si el hombre tiene un problema, es que el hombre, por la forma en que se conduce, por las decisiones que toma, por la educación que recibe, ha decidido separarse de Dios. Tú vas a decir, bueno, a ver, a mí cuándo me dijeron que hay esa separación, ¿cuándo me separé de Dios? Bueno, la Biblia te dice con mucha claridad, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es un libro que está en la Biblia y lo puedes localizar en el capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Ese es el grave problema. Que todos nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, pecamos. Y pecamos cuando decidimos no conducirnos con base en los principios de nuestro Creador. Y a lo mejor me puedes decir, yo no sé cuáles son esos principios, yo no conozco la Biblia, yo no sé cuáles son esos mandamientos, órdenes, leyes. Pero yo sí te puedo decir algo. Tú en tu corazón sabes, en tu mente, en tu sentido de la ética, cuando has hecho algo incorrecto. Todos sabemos que decir una mentira está mal. Todos sabemos que desearle la muerte a alguien está mal. Todos sabemos que violentar a otro está mal. Todos sabemos que quedarnos con algo que no es nuestro es moralmente incorrecto. Todos lo sabemos. Y cuando lo haces, sabes que lo estás haciendo. ¿Sí? Bueno, eso, hacerlo incorrecto a los ojos de tu Creador, es lo que llamamos pecado. Desobedecer a Dios es el pecado. Y aquí te tengo una noticia. Todos pecaron. No hay una sola persona en el mundo que no haya cometido un pecado. Ahora, también te tengo que informar que el grave problema del hombre es que hacer eso, o sea, pecar, desobedecer a Dios, tiene una consecuencia. Y la consecuencia que nos dice la Biblia la encontramos en otro versículo, que es Romanos 6:23.
¿sí? Que te dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y hasta ahí me voy a quedar, porque el versículo dice otra cosa, pero hasta ahí me voy a quedar. La paga del pecado es muerte. Y aquí es donde la cosa parece más seria de lo que iniciaba, ¿no? Porque además, hace rato en el testimonio de Jesús nos decía que de pronto al leer la Biblia se daba cuenta que muchas cosas de su vida estaban en pecado. Pues yo te tengo que decir que así nos comportamos todas las personas, los niñitos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos están desviando su conducta de los principios del Creador cuando tienen ese feeling de que están haciendo algo malo. Y luego hay otras personas que somos un poco peores, yo me incluyo entre ellos, que no estando, no habiendo todavía hecho una decisión para tener a Dios en mi vida, estaba acostumbrado a pecar, estaba cómodo pecando y en algunas ocasiones hasta orgulloso de hacerlo. Mira cómo lo dejé callado, diciéndole tal cosa, ¿no? Hasta me vanagloriaba de haber ofendido a alguien, ¿no? Entonces, yo te tengo que decir que todos los seres humanos pecamos y la consecuencia es grave. La consecuencia es que no puedes estar en comunión con tu Creador, no puedes estar en comunión con Dios, no puedes estar unido a Él, ¿sí? ¿Por qué? Te destituye de esa paz que Él da, ¿no? Ahora, yo te puedo decir, ¿qué puedes hacer para borrar tus pecados? ¿Qué puedes hacer para borrar todos tus pecados? Ahí está difícil, ¿no? Todos los pecados que has cometido en tu vida. Te cambio la pregunta. ¿Qué podrías hacer para limpiar uno? ¿Qué cosa humana podrías tú hacer para que un deseo de que alguien se muera se borre? ¿Cómo borraríamos eso? ¿Cómo borraríamos esto que nos comentaba Jesús, ¿no? Desear una mujer para ti que no es tu esposa, no es tu pareja, no es tu novia, ¿no? O sea, ¿cómo borras eso en tu corazón y a los ojos de Dios? Y también hacia los ojos de tu propia conciencia. ¿Cómo lo borras? Hay por ahí quien dice que pues, se puede borrar haciendo el bien, ¿no? O sea, como si fuera una especie de báscula, ¿no? Donde aquí pongo todo lo malo y entonces empiezo a hacer un montón de obras buenas para equilibrar la balanza. Pero eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra de Dios. Lo que dice es que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación de Dios, ¿no? Y eso es lo importante de Jesús, porque Jesús viene a resolver ese problema, ¿sí? Hace más de 2000 años vino a cumplir el plan de Dios para resolver este grave problema, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir que nada de lo que nosotros hagamos puede borrar los pecados. Pero ¿qué tal si te digo que algo que hizo Dios en persona, sí tiene el poder de borrar esos pecados, ¿sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos examinarnos hacia adentro, ¿sí? Quienes no tienen una relación con Dios, volteen a su interior y pregúntense si ustedes pueden borrar sus pecados y su respuesta es no, yo no puedo hacer nada para borrar mis pecados. Pues lo que pasa es que necesitas entonces un Salvador, ¿no? Veamos este versículo, ahora sí leyéndolo de la Biblia, Lucas 1, versículos 46 y 47, que esto es algo que menciona un personaje muy famoso, sobre todo aquí en México, que es María, ¿no?
¿sí? María, a la que popularmente se le dice la Madre de Dios, ¿no? La Madre de Dios, y que hay quien deposita toda su fe y todas sus creencias en ella, ¿no? Y le llevan mariachi, serenata, se van caminando cientos de kilómetros, eh, se hacen muchas cosas para honrar a María, ¿no? Y dicen, porque María me ha hecho milagros, ¿no? Bueno, ¿qué dice María en la Biblia, ¿no? En estos dos versículos. Lucas 1, 46 y 47, la palabra de Dios dice así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sí? Esta mujer, que sabemos es quien va a dar a luz a Jesús, y que unos piensan que es alguien poderoso y magnífico, en este versículo, en el 47, está diciendo que está necesitando un Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabe que también ha cometido pecados. Y si has cometido un pecado, 20, miles, necesitas un Salvador. ¿Sí? Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque resulta que me puse a investigar la etimología, el origen del nombre Jesús, ¿no? Y de acuerdo a los diccionarios en griego, porque bueno, el idioma en el que está escrito esta parte de la Biblia es griego, el nombre es Jesús, que dice aquí este diccionario, es una transliteración del nombre Josué, que significa Jesús es salvación. Entonces Jesús es el Salvador. ¿Sí? Dice aquí también el diccionario, era un nombre común entre los judíos. Fue dado al Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal, en obediencia a una orden que dio Dios a José, el marido de María, ¿no? Entonces, tiene mucho significado que el nombre que eligió Dios para cuando Él se hace hombre es el de Salvador, ¿no? Entonces, yo te invito a que cada que escuches el nombre de Jesús refiriéndose al Hijo de Dios, pienses el Salvador, ¿no? En su etimología, en su origen de nombre, ¿no? Entonces, bueno, en esta plática te he dicho que el significado de Navidad está relacionado con el nacimiento de Cristo. Te he dicho que el nacimiento de Cristo es relevante porque con él se resuelve el grave problema del hombre que no puede resolver, que es la separación de Dios por haber cometido pecados. Y te estoy diciendo que el hombre que nació para resolver ese problema se llama Jesús el Salvador, ¿no? Y entonces ya te puedo decir que este es parte de un plan. Este es parte de un plan que Dios diseñó considerando esto que te estoy platicando, que nosotros, los seres humanos, íbamos a pecar, íbamos a decidir separarnos de Dios, íbamos a decidir no llevar a cabo sus preceptos y sus mandamientos y estar en una vida de continuo búsqueda de algo que nos satisfaga, pero no encontrándola, ¿no? Dios, sabiendo eso, diseñó un plan, y además diseñó un plan en donde tú no tienes que hacer en realidad algo. Tú no tienes que invertir, no sé, dinero, hacer muchas obras, ganarte ese perdón de pecados con algo que tú hagas, ¿no? Porque el plan de Dios incluye, ahora sí que algo que es hoy visto como algo muy extraño, ¿no? Gratuidad, ¿no? O sea, la salvación que viene de la obra de Jesús, del Salvador, es totalmente gratis, ¿sí? Esto lo vemos en
otro versículo que vamos a leer, que es Efesios 2:8. ¿Sí? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues, ¿qué nos está diciendo? Que la salvación que diseñó con la presencia de Jesús y la obra que Él vino a hacer al mundo es gratuita. Tú y yo y nadie de los que vivimos en el mundo tuvimos que hacer alguna obra para conseguir la salvación. La obra la hace Jesús. La obra la hace de manera espontánea y gratuita, ¿no? Ahora, te quiero dar uno de muchos detalles del nacimiento de Jesús para que lo reflexionemos, ¿no? Se sabe, y es parte de la tradición, hasta los nacimientos que ponen en todas las iglesias aquí, en los templos en México, mucha gente en sus casas pone la representación del nacimiento de Jesús a través de figuritas, ¿no? Y hay un común denominador en todas esas representaciones. También en el arte, ¿no? En el arte siempre se le representa a Jesús en un lugar, ¿no? Un lugar que es un lugar feo, ¿sí? Porque Jesús no nació en un hospital con comodidades, en un lugar rico, ¿no? Sino nació en un lugar que lo define la Biblia de la siguiente manera. Veamos qué nos dice Lucas 2:7. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, ¿quién está dando a luz? María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Te quiero dar ese dato. Jesús, que es Dios hecho hombre, el Rey del universo, el creador de todo, eligió nacer en un lugar definido como pesebre, ¿sí? Una especie de establo, ¿sí? Un lugar insalubre, un lugar expuesto a las inclemencias de tiempo, ¿no? Un lugar que no estaba protegido y en donde había animales, ¿no? O sea, hasta en las representaciones de todo el arte y como les decía, en estos nacimientos, aparece un burro, aparecen ovejas, y bueno, todos estos animales no son del todo higiénicos, ¿no? O sea, a mí a veces hasta pasar cerca me molesta por el olor. Bueno, en ese lugar eligió nacer Jesús. Y aquí la pregunta que yo te hago para que la reflexionemos es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús elige nacer en un lugar así? ¿Y qué mensaje te da a ti en lo individual el que el Rey del universo haya elegido nacer en un lugar así? Y es que yo te puedo decir que el pesebre se parece mucho a un lugar que yo conozco muy bien, que es mi corazón. O sea, mi corazón, con todos esos temas de estar desobedeciendo a Dios, de no seguir principios, de hacer lo malo, de estarme vanagloriando, de hacer cosas malas, de estar buscando molestar a otra persona, de cometer algo que yo no debería de haber hecho, ¿sí? Decir mentiras, gloriarme de decirlas, voltear a ver con deseo a alguien que no debería, ¿no? Todo eso, pues son manchas, ¿no? Que si las voy poniendo en el corazón, pues el corazón de ser blanco termina siendo totalmente cochambroso, ¿no? Lleno de horrores, ¿no? Insalubre, ¿no? Porque lo que uno dice para hacer daño, pues se proyecta dentro de nuestro ser como algo que te mancha.
Entonces, ese pesebre en donde eligió nacer Jesús es muy similar al corazón de nosotros, los seres humanos. Y es que simbólicamente eso es lo que hace. Jesús, al nacer en ese pesebre, te está dando el mensaje de que puede nacer en cualquier lugar, por más feo que sea. Esto quiere decir que Jesús tiene la voluntad de nacer aún en tu corazón, por más feo, insalubre que esté ese corazón. ¿Sí? Está Jesús dispuesto a nacer ahí y a cambiarlo, ¿no? Y yo te puedo decir que ese es el propósito real del por qué Cristo vino a la tierra, por qué eligió venir. Porque iba a cumplir una misión que muy rápido te digo. La misión de Jesús es enseñarnos que se puede vivir, que Él pudo vivir con base a los principios de Dios. Vino a cumplir todos sus mandatos y todos sus principios. Y cuando lo hizo, nos fue dando muchas lecciones. Después entregó su vida de manera voluntaria para que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Eso que hace rato decíamos, ningún hombre puede hacer por sí mismo, no puede cambiar. Sí lo puede hacer Jesús, porque Jesús es mismo Dios. Y Dios es el que puede perdonar los pecados. Entonces, lo que te puedo decir es que la misión de Jesús la podemos encontrar concreta en 2 versículos, ¿sí? Que son realmente el que yo te puedo invitar a que tú atesores y te lleves, ¿no? De esta plática, ¿sí? Si hay algo que te parezca importante, que sean estos 2 versículos, ¿sí? Que son Juan 3:16 y Juan 3:17. Son 2 versículos que están en la Biblia, pero que dicen y te ponen un resumen del plan que tiene Dios para cambiar tu corazón, para cambiar al mundo, para cambiarnos. ¿Sí? Y dice así la Biblia en estos versículos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo te invito a que reflexiones sobre esto que te acabo de leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Está hablando de que Dios ama al mundo, aun cuando el mundo no ame a Dios, ¿sí? Los hombres, todos pecan. Eso ya lo habíamos dicho antes, y esa es una verdad, ¿no? Bueno, a ese mundo y a esos pecadores y pecadoras, Dios los ama. Y los ama de tal manera, o sea, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense que es el amor en la potencia de Dios. Es un amor tremendo, ¿no? Eterno, y a prueba de todo, ¿no? Con esa potencia ama Dios a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Al Hijo irrepetible, al que solamente ocurre una sola vez, ¿sí? Al que es Él mismo, es su parte de su esencia, la esencia misma de Dios. Dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer de acuerdo a este versículo? Creer en Jesús. Creer que lo que vino a hacer
repara el problema del pecado del hombre. Dice, para que no te pierdas, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese es el plan que tiene Dios. Y esa es la misión que viene a cumplir Jesús. Y por eso la Navidad es relevante, ¿no? Y por si hubiera alguna duda, el versículo 17 nos dice más. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo, a ese mundo que ama, para condenar al mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también podría venir a impartir la justicia y decir, ustedes han pecado, se van, ¿no? No, la misión que vino a cumplir Jesús al venir al mundo es, dice aquí la segunda parte del versículo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Y solamente por él, ¿no? Es la única forma en la que se puede tener solución al problema del pecado del mundo. Entonces yo te puedo decir que el nacimiento de Cristo es relevante porque es un hecho histórico, porque es la manera en que Dios resuelve el problema del hombre, pero más importante aún a lo individual, ¿sí? Porque es el nacimiento de Cristo, eligió nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo único que tú tienes es que voltear al interior, darte cuenta de que has pecado, que necesitas un Salvador y que ese Salvador eligió nacer dentro de tu corazón. Y que a ese Salvador no le importa lo mal que está ese corazón. Y que ese Salvador es capaz de transformar ese corazón. Así como nos decía Jesús al final de su testimonio, ¿sí? Que las cosas se renuevan. Jesús viene a eso, viene a hacer las cosas nuevas, por completo, ¿no? En algún otro lugar la Biblia nos dice que es capaz de transformar corazones de piedra en corazones de carne, ¿no? ¿Sí? Y es que ese es el verdadero significado de la Navidad. El que nosotros podamos, por solo fe, alcanzar esta salvación, ¿sí? Y como pues ya se nos fue la luz y también ya llegamos al final de nuestro estudio, solo me resta invitarte a que si tú no has conocido a Dios, no has tenido una relación con Él y por alguna circunstancia estás escuchando esta plática o estás viendo este video en otro momento, tú realices una oración conmigo. La puedes hacer utilizando las mismas palabras que yo voy a utilizar o poniendo las tuyas. Pero lo que te sugiero es que lo hagas de corazón, ¿sí? Que lo hagas volteando a ver tu interior y que pues me acompañes en la oración para que tú puedas hacerte beneficiario de este plan, de esta plan concebido por Cristo para salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Y que pues tú tomes ese, que en su caso es el verdadero regalo de la Navidad, ¿sí? El que Jesús vino al mundo para salvarte, pensando en ti, para tu salvación, ¿sí? Entonces te pido y les pido a los que nos estamos aquí que me acompañen en esta oración. Nosotros normalmente bajamos el rostro y nos dedicamos a tener contacto con Dios y pedirle cosas que son importantes. Entonces, te pido que si tú quieres tener este regalo de la Navidad, del nacimiento de Jesús en tu corazón, me acompañes en esta oración. Padre bendito, Señor, tú que eres el creador de todo,
te acudo a ti esta noche acompañado de todos mis pecados y de mis transgresiones, de todo lo malo que he hecho, y diciéndote que me doy cuenta hoy que nada de lo que yo pueda realizar, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda invertir, de las obras que yo pueda hacer, pueden borrar el mal que he hecho, las cosas y las consecuencias de tantas malas decisiones que he tomado. Y como reconozco que no puedo reparar todo eso en todos los años que he vivido separado de ti, reconozco, Padre, que he pecado y que no puedo resolver ese problema. Reconozco también que necesito una salvación, porque hasta ahora mi vida ha estado en caos, ha estado en vacío, y me meto en estos círculos de estar en unas cosas, festejar, meterme en nuevos problemas, tener nuevo vacío y volver a festejar para tener de nuevo vacío. Y ya no puedo seguir así. Me estoy dando cuenta de que esto está mal y quiero cambiar. Hoy en esta plática me han dicho que tú has diseñado un plan para que yo pueda resolver este problema de pecado y que la solución a ese problema tú la diste de manera gratuita, que tú la diste solamente por tu gracia, porque así te pareció bien, y que la solución es creer en Jesús, reconocerlo como tu Hijo, el Hijo de Dios, reconocerlo como el Salvador, el único Salvador, y pedirle que entre en mi corazón, que como estudiamos en esta plática, Jesús decidió como Salvador nacer en lugares como mi corazón. Entonces, Padre, te pido que tú entres a ese corazón y me ayudes poco a poco a limpiarlo. Te pido todo esto basado en lo que me han dicho que dice tu palabra. Te pido que trabajes conmigo y que me vayas ayudando a poder comprender los mensajes de esa palabra que está en la Biblia. Y te pido que me des también las promesas que están en esa palabra. Te pido que mi vida sea transformada porque he estado muy mal sin ti. He estado vacío sin ti. Te pido, Padre, todo esto en nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.